¿Tienes pensado comprarte una Nintendo Switch o bien tienes una reciente y no sabes cómo empezar tu colección de juegos físicos? Pues hoy el compa Rebacon te va a contar cuáles son los primeros pasos que debes tener en cuenta para empezar tu super colección de juegos de Nintendo Switch. Y aquí gustos colores, algunos querrán en físico y otros digitales. Yo los prefiero físico porque así luego los puedo revender, por ejemplo, o incluso quedan muy bonitos en mi estantería. Ahora sí, no todo lo físico vale la pena. Hay juegos que vas a jugar un par de veces y nunca más y tampoco es tan buen juego. Así que si me lo permites te voy a contar cuáles son los juegos más importantes, los cuales no debes vender principalmente y guardártelos como recuerdo de esta gran consola que es la Nintendo Switch. A ver, es cierto que en mi canal habéis visto que tengo un montón de juegos ya de Nintendo Switch, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si ahora yo, personalmente, empezara una colección totalmente de cero? ¿Qué juegos empezaría a comprar para guardármelos en la estantería? Incluso, ¿cómo quiero enfocar mi colección de Nintendo Switch? Porque, a ver, amigo, lo importante no es la cantidad, sino cómo quieres enfocarla tú mismo. Así que, Ray, dame una idea de cómo empezar mi colección de Nintendo Switch. No sin antes, ya que estás por aquí, si eres nuevo con Nintendo Switch y todavía no me habías conocido en YouTube, suscríbete, porque en mi canal vas a encontrar mucha información de esta consola. Y por supuesto, si tú eres un veterano ya suscrito a este canal, sabes qué palabra que poner en los comentarios. Así que ve ahora mismo, activa campanita y dejadme en los comentarios la palabra mágica del canal. Aunque bueno, ya te la chivo yo, es pepino, ¿vale? Paso número 1, tener un espacio físico donde colocar tus juegos de Nintendo Switch. Un espacio en tu habitación bien bonito, ¿vale? Y bien a la vista, que todo el mundo vea tu colección de Nintendo Switch. Lo que haré ahora será apartar todas las cosas que hay aquí en medio y la empezamos a llenar. El juego de rol de Rebacon lo apartamos. Si tenéis la caja de la Nintendo Switch OLED o cualquiera de ellas, no estaría mal dejarla en la estantería, al lado de los juegos. En este vídeo también voy a colocar al Lego Mario en algún momento del vídeo, así que quiero que me dejéis abajo en los comentarios en qué minuto exactamente aparece. Ahora no vale, Para empezar a escoger vuestros primeros juegos de la colección, tenéis que tener claro cómo la vais a enfocar. Yo personalmente os recomiendo haceros con los juegos más importantes de Nintendo Switch, pero no es la única opción, ya lo veréis. Como veis, aquí tenemos los juegos más importantes de Nintendo Switch: Animal Crossing, Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros, Mario Kart, Mario Odyssey, por ejemplo. Sé que hay muchos más, pero he hecho una pequeña selección de los más importantes, ¿vale? Podría empezar por aquí vuestra colección de juegos de Nintendo Switch. Sin embargo, también hay juegos indie, los cuales son muy bonitos, preciosos, y coleccionarlos también vale mucho la pena y quedarán estupendamente bien en vuestra estantería, ¿vale? Como el Cuphead, el Sayonara Wild Hearts y varios más, como por ejemplo Ori, ¿vale? O incluso Five Nights at Freddy's en formato físico. Son juegos físicos que cuestan a veces más tarde de encontrar, ¿vale? Y puede ser una buena oportunidad de coleccionarlos cuando salen a la venta. Luego también tenemos otras ediciones de juegos indie, ¿vale? Con cajitas más molonas, con contenido extra, adicional, más de coleccionista, que también, por supuesto, pueden quedar geniales en vuestra estantería con sus cajitas, ¿vale? Y luego también puede haber juegos que son importantes para vosotros, ¿vale? Que quizás en general no tiene por qué gustarle a todo el mundo, pero oye, claro, y te molan, pues ¿por qué no? Colecciónalos y ponlos en la estantería. Para empezar, yo al lado de la Nintendo Switch OLED voy a poner los juegos más importantes para mí, personalmente, que es el Mario Kart, justo al lado, ¿veis? Es que va a ir a juego, va a ir estupendo esto. El Super Smash Bros. Ultimate, que es un juegazo, por cierto, multijugador. Oye, yo creo que ya hemos hablado de estos juegos, pero bueno, aún así os cuento un poquito si vale la pena o no. Este, por supuesto, ¿vale? Una joyita para jugar con tus colegas en casa. Ahí va, bien colocadito. También el juego emblemático Zelda Breath of the Wild 1. Bueno, uno no, el mejor juego de la Nintendo Switch. Y es que fijaos, porque en este caso también puedes personalizar un poquito el contenido de la caja, ¿vale? En este caso tengo un manual, que esto no se puede comprar, ¿vale? O sea, esto lo venden, Si os interesa alguien de vosotros, os dejaré el artista que hace estos manuales, que están muy chulos, Hace de todos los juegos, Y oye, ¿por qué no? Con los juegos más importantes, personalizarlos con este pedazo de manual, que queda genial en esta caja. Ya lo tenemos, el formato físico al completo. ¿Ves cómo ya va aumentando el color de los juegos? También tenemos el Animal Crossing, por supuesto, un juegazo que marcó historia en la Nintendo Switch y por supuesto es un juego que no hay que vender nunca. Son de los que tienes que guardar siempre contigo porque nunca sabes cuánto te puede dar el venazo de jugarlo. Y aquí tenemos otro de los mejores juegos que tenemos en Nintendo Switch, que es el Super Mario Odyssey, y a ver si próximamente aparece el 2 u otro juego de Mario. Así que venga, ahí va.
en la colección. Yo personalmente voy a añadir estos juegos extra que a mí me gustan mucho a nivel personal y creo que pueden quedar muy bien en la colección. Pero oye, ya con esto, ya queda guapa la estantería, ¿eh? Fijaos, con los juegos más importantes de la Switch, al lado de la Switch OLED, queda estupendo. Pero coloquemos ahora estos jueguitos por aquí al lado. ¿Lo veis? Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito queda, eh! Y si llenamos todo esto de juegos, va a quedar espectacular. Vamos a dividir un poco los juegos, ¿vale? Aquí hemos puesto estos juegos de Nintendo Switch y ahora aquí al lateral vamos a poner los juegos indie. Por cierto, ¿veis? Aquí hay juegos como por ejemplo este, el Mario 3D All Stars, el cual ya no se puede comprar en formato digital. En físico tampoco, pero aún queda algún stock en alguna tienda. Luego el Dragon Ball Fighter Z, un juego que a mí me encanta, me flipa. Y si os gusta la saga de Dragon Ball, este por supuesto mega recomendado. El Minecraft, uno de los juegos más importantes de la historia. Así que ahí está, ¿no? Y ahora en la parte de ahí os voy a poner un poco de juegos indie, ¿vale? Juegos guapos. Juegos decentes, como el Cuphead. Ahí va Cuphead, al lateral este. El Sayonara Wild Hearts, un juego indie que a mí me sorprendió bastante y gratamente. Dura poquito, dura 1 hora y poco, pero oye, es espectacular, ¿eh? A nivel musical es un vicio absoluto. Y es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. El Demon Zorzel, también un juego indie, lo ponemos por aquí lateral. Los dos Ori, que por cierto, fijaos en la caja lo que hay en su interior, ¿vale? Cada uno tiene sus cositas y su monedita, además de algunas postales del juego. Pues detalles únicos que son para coleccionistas. Y al igual también, ya os mostré el Cuphead, ¿no? Pero aquí tenéis un certificado y algunas postales más, unas imágenes exclusivas de esta edición. Y esto, chicos, es único, ¿vale? Y le da mucho valor a esto. Así que los juegos indie son muy buenas piezas para coleccionistas. No es simplemente la caja como los demás juegos y ya está, sino que te ofrece un contenido extra en su interior que los hace que luego estén muy buscados. Así que ahí está, esos dos juegos. Y añadimos también el Five Nights at Freddy, las Tortugas Ninja, ¿de acuerdo? Ojo, Five Nights at Freddy, un juegazo, y están aquí todos recopiladitos también. Así que venga, aquí en lateral, y como podéis ver, ya esto toma forma. Fijaos, fijaos, fijaos lo bonito que puede quedar esto, ¿eh? Luego aquí está el debate, ¿vale? Hay otros juegos que tienen otro formato con una caja de cartón alrededor, los cuales, pues, estéticamente no acompañan demasiado al resto, pero si vigilamos un poquito que queden bien colocaditos, ¿vale? Bien ordenados, pues, oye, no queda tan mal tampoco, ¿verdad? Ahora sí, hay que rellenar por ahí también, ¿eh? Un poquito. Aquí hemos puesto el Sifu, un juegazo que ganó premios incluso, el cual todavía no he empezado a jugar, ¿eh? Y como os digo, estas cajitas son ediciones súper limitadas, ¿vale? Luego este formato físico ya no se encuentra más porque se deja de producir. También es buena idea, para aquellos coleccionistas, ¿vale? Haceros también con estas piezas únicas, ¿vale? Con postales, imágenes, incluso libritos de arte de Sifu, ¿veis? Todo esto adentro de esta cajita de cartón, que luego quedará ahí en la estantería bien chula. Y bueno, quizás me dices, oye, no tengo tanto dinero para gastar en juegos, ¿cómo puedo hacer para conseguir muchos juegos a buen precio? Pues súper fácil, en el mercado de segunda mano de juegos de Nintendo Switch. Yo personalmente es donde atacaría para comprar tus juegos de la colección. Por ejemplo, en Eneba podéis comprar y vender juegos, accesorios, consolas que ya no utilicéis para compraros otros juegos a buen precio. Y es que sí, efectivamente, puedes comprar juegos físicos. ¿Veis? Podéis conseguir el Luigi's Mansion 3 a 35 euros, el Pokémon Escarlata a 36 euros, o por ejemplo el Minecraft, 20 euros físico para empezar tu colección. Si es que te gusta Minecraft, claro. Así que es por aquí por donde yo empezaría 100%. Y así podéis completar vuestra colección, pues, con poco presupuesto, ¿ok? Si queréis echarle un vistazo, tenéis el link abajo en la descripción de Eneba. Yo también vendo cositas, ¿vale? Mis vídeos, cuando los utilizo, las vendo por ahí, así que atentos, porque hay juegos exclusivos que se ponen por ahí y que vuelan, ¿eh? Vuelan súper rápido. Imaginad poder terminar vuestra colección de esta manera, ¿vale? Aquí otro juego más y ya estaría. Y oye, queda bastante chula así, ¿eh? Todo lleno de juegos y con la Switch OLED en medio. Y por supuesto puedes añadir por aquí algún tipo de decoración, como por ejemplo los personajes de Lego Super Mario. Queda estupendo por aquí. Y por cierto, amigo, dime qué juego añadirías a esta colección, o tú personalmente con qué juego empezarías. Y por supuesto, no hace falta que tengáis un montón de juegos para tener una colección bonita. Con unos cuantos bien colocaditos en vuestra estantería es suficiente. Eso sí, incluso puedes decidir, por ejemplo, todos los juegos digitales y a lo mejor algunos juegos indie que aportan un valor extra en formato físico, pues
me los compro de esa manera y los coloco en mi estantería para coleccionarlos. Fin, se acabó, y además que son baratitos, ¿eh? Espero que este vídeo te motive para empezar la colección. Si ha sido así, fuerte like, por supuesto, ya mismo, ¿eh? No pierdas más tiempo y, por supuesto, ¿estás suscrito? Revísalo ahora aquí mismo, y si no lo estás, muy fácil, te lo dejo súper fácil. Aquí arriba tienes mi canal para suscribirte. Fácil y rápido, ¿eh? A 2 clics y ya está. Le clicas a mi cabeza, a mi avatar, y te suscribes. Listo, se acabó. Y por supuesto, si quieres un poquito los primeros pasos en cuanto a la Nintendo Switch, por si eres nuevo usuario o incluso veterano, ¿eh? Aquí tienes un vídeo, una lista de reproducción de los vídeos más importantes para empezar con tu Nintendo Switch. ¿Vale? ¿Queréis ver sí o sí? Además ahora que es Navidad. Así que chicos, feliz Navidad, por cierto. Hasta luego.